Al mundo de One Piece ser tan extenso, la cantidad de personajes que se nos han introducido es colosal, razón por la cual algunos de estos presentan un desarrollo deficiente en algunos ámbitos, personajes que veremos el día de hoy. Eso sí, debo aclarar que cuando me refiero a personajes desaprovechados puede ser por una de dos razones o por las dos razones que voy a mencionar. La primera sería por una vía narrativa y la segunda por una vía de poder y desempeño en peleas, pues no hay que olvidarnos que One Piece no deja de ser un shonen, por las que estas tienen un papel muy importante. Ahora sí quédate porque comenzamos. Antes de comenzar a explicar este puesto, debo dejar muy en claro que esto es una generalización de la peor generación. Es decir, a pesar de que hablo de forma general, es obvio que hay que exentar a Luffy, Kurohige, Zoro y por último a Law y Kid. Eso sí, estos últimos no es porque hayan estado súper bien llevados por parte de Oda, sino porque a comparación del resto de estos personajes sí han tenido una intervención más directa en la trama y mayores logros. Sin embargo, más adelante hablaremos de ellos. Ahora sí, hablando de la peor generación, estos se nos presentan como una de las generaciones con mayor poder y, según Morgans, mayor probabilidad de hacerse con el tesoro One Piece y coronarse como el rey de los piratas. Es decir, básicamente nos los pintan como la agrupación pirata fuera de los Yonkous con mayor poder y posible cercanía al One Piece. Sin embargo, en la realidad, estos personajes no tienen logros de los que podamos hablar para constatar esta información, pues por ejemplo en el caso de Apu, ex Drake y Hawkins, el único logro que sabemos tienen estos fue haberse unido a la tripulación de un Yonkou. Por el lado de Capoeira Gang Belle, su única participación importante en la trama fue idear un plan para derrotar a Big Mom, que adivinen, terminó fracasando. Bonnie por su parte, lo único importante que sabemos ha hecho es su infiltración en la Tierra Santa de Maria Yoa y su relación con Kuma, nada más. Y por último, el que probablemente mejor parado salga de este grupo, a pesar de ser irónicamente el único personaje que no ha aparecido, es el monje loco Urouge, quien su mayor logro hasta la fecha ha sido derrotar el tercer comandante de un Yonkou. Así que como han visto, estos personajes no han tenido una gran relevancia, algo que realmente tenía una fácil solución, porque el desarrollo de estos ha tomado importancia en el nuevo mundo, así que deben saber por dónde va el asunto. Entre el arco de Marineford y el arco de regreso a Sabaody hay un vacío argumental de 2 años exactos, vacío que Oda pudo aprovechar fácilmente para darles una mayor participación y vínculo a estos personajes, al por ejemplo podernoslos presentar como comandantes de Yonkous, o también como piratas con una gran reputación y muchas tropas a su espalda, o por último como piratas individuales con un historial muy asombroso. Pues aunque hayan sido solo 2 años, hay que recordar que estos son probablemente los 2 años más salvajes de la historia de la piratería, debido a la muerte de Shirohige y la pérdida de protección que hubo en el nuevo mundo debido a esto mismo, así como la renovación de la marina en la que se retiró su almirante de flota, uno de sus mayores héroes, y por último un almirante abandonó su cargo para pasar salvando enemigo, algo que obviamente debe haber agravado la situación de esos momentos, pero no, Oda decidió básicamente desecharlos. Puesto número 5, la peor generación. Aunque muchos no lo crean, el capitán de la segunda división de los piratas Barba Blanca, Ace, es uno de los personajes con mayor potencial y a su vez uno de los más desaprovechados, no tanto narrativamente, aunque su muerte sí fue medio meh aquí entre nosotros, pero en temas de poder y desarrollo posterior sí que lo fue. Comencemos por partes. Su arco de personaje comienza en la saga de Drum, cuando la doctora Kureha recuerda que un hombre le pidió que si Mugiwara no Luffy pasaba por esa zona, le dijera que lo buscara en la isla de Arabasta, hombre que permanecería como un misterio hasta la llegada a dicha isla, en la que descubriríamos que se trataba de Portgas the Ace, el capitán de la segunda división de los piratas Shirohige, uno de los 4 emperadores del mar y a su vez hermano adoptivo del protagonista, al que acompañaría hasta mediados de la saga. A ver, hasta ese punto el desarrollo de Ace estaba bastante bien en cuanto a su poder, pues para el momento sería el 4.º personaje mostrado más poderoso, solo por debajo de Mihawk, Shanks y Kurohige, algo que le genera más expectativa al espectador sobre el personaje, y narrativamente tiene sentido pues hablamos de un segundo comandante de Yonkou. De en adelante las siguientes apariciones de Ace serían primero en el arco de regreso Water 7, en donde se nos mostraría el enfrentamiento de Kurohige y Ace en la isla Banaro, luego en Impel Down y por último en Marineford, donde terminaría falleciendo a ojos de su hermano Luffy, debido al puño del almirante Sakazuki. Y a ver, esto estaría bien, si no fuera porque más adelante nos confirmarían que Ace era usuario de los 3 tipos de hakis. Y sí, joder, otro usuario de los 3 tipos de hakis tirados a la basura por Oda. Y el principal problema con esto es que al contrario de lo que muchos piensan, su maestro no fue Shirohige, sino que fue Touch. Sí, Touch, al que Kurohige asesinó. Y esto es algo que empieza a abrir una cadena de cosas sin sentido. Por un lado, Shirohige quería que Ace fuera el rey de los piratas, ya sea porque era el hijo de Goldie Roger o porque se encariñó con él. Sin embargo, no se tomó la molestia de entrenarlo, aún estando este prácticamente postrado en un sillón todo el día debido a su enfermedad terminal. Y aún más sabiendo que Ace, de por sí, antes de Teach, ya tenía ambiciones muy altas, como por ejemplo derrotar al propio Kaido, personaje del que Shirohige conoce muy bien su fuerza. Y no, el que Shirohige lo hubiera entrenado no hubiera creado incongruencias ni
desvíos en la trama. Por un lado, ya Oda venía desarrollando algunos conceptos primigenios de los hakis avanzados. Por un lado, vimos una pequeña muestra de conquistador avanzado en el choque de espadas de Shanks y Shirohige al estos despejar las nubes, que si bien sí se tocaron sus armas, el concepto estaba ahí, y muy probablemente se estaba empezando a desarrollar en la mente de Oda. El de armadura avanzada lo veríamos en Sabondi, con Tentomaru, quien utilizaría la habilidad de emisión, una habilidad propia del haki de armadura avanzado, y también lo veríamos a inicios de 3D 2Y, cuando Rayleigh de igual forma utilizó la habilidad de emisión. Y por último, si bien no está confirmado, puede que esta mítica escena de Kusan haya sido un primer vistazo al haki de observación avanzado, moldeando su cuerpo tal y como lo hacía Katakuri, por lo que Shirohige fácilmente le pudo enseñar estos conceptos en todo el tiempo que Ace estuvo bajo su mando. Por otro lado, esto no habría desviado el destino de Ace. Primero que todo, este se enfrentó a Kurohige con la Yami Yami no Mi, quien a diferencia de lo que muchos creen en este punto ya era muy fuerte. Digo, no le hizo esa cicatriz a Shanks a base de cosquillas, por lo que igualmente habría perdido, y su muerte fue en manos de un almirante, por lo que si bien con estos conceptos habría dado más pelea, su destino habría sido igual. Ahora, ¿cómo aprovechar a Ace? Esto es bastante sencillo, haciendo que desde un principio su maestro fuera Shirohige y no Touch. Puesto número 4, Puño de Fuego Ace. El concepto de cazarrecompensas se nos estableció a inicios de la serie con la aparición de Roronoa Zoro, quien en esencia era un cazarrecompensas que entregaba piratas a la marina para lograr subsistir. Este se nos iría desarrollando poco a poco a lo largo de la historia, y terminaría por desecharse completamente entre la saga de Whiskey Peak y Arabasta, algo que para mí fue un desacierto completo por parte de Oda, ya no solo porque nos estaba quitando una perspectiva nueva del mundo de One Piece, pudiéndonos mostrar cosas como una forma de impartir justicia sin necesidad de ser marine, o incluso algo parecido a lo que sucede en el manga y mundo de Boku no Hero, en el que además de los héroes existen los vigilantes, que son quienes imparten justicia sin necesidad de curtar heroísmo en este mundo, siendo en One Piece la marina y los cazarrecompensas sus equivalentes, mostrándonos el punto de vista de un grupo de gente que ha sufrido tanto por piratas como por marines. Y no, mi gente, no es lo mismo que Cross Guild o que los revolucionarios. Por un lado, Cross Guild, aunque pareciera un grupo de cazarrecompensas de marines, son en realidad un grupo pirata. Por algo Baggy, su líder, ocupa el puesto de Yonkou. Por otro lado, los revolucionarios, si bien se les ha visto defender gente de piratas, estos no son su principal enfoque, ya que estos buscan el derrocamiento del gobierno mundial, no acabar con los piratas. Ahora, entrando en lo más importante, estos le podrían dar una importancia real a las recompensas, porque seamos sinceros, hoy en día estas no tienen un valor real, pues no hay nadie que las pueda llegar a cobrar o alguien que tan siquiera siga a los piratas por el valor de su recompensa. Y esto es algo realmente muy fácil de solucionar, por ejemplo, con tan solo introducir organizaciones de cazarrecompensas reales y dándoles juego de muchas formas, como diciendo que tienen financiamiento de la marina, del gobierno mundial o incluso de los revolucionarios, o que tienen conflictos con Yonkous, permitiéndonos ver más movimientos de estos y que a su vez tengan un peligro real, pues una vez eres un Yonkou o alguien importante en su tripulación, ya tienes tu vida pirata solucionada, entre otras opciones que Oda pudo haber tomado. Pero bueno, puesto número 3, cazarrecompensas. Este puesto será rápido porque a pesar de ser de los más graves es fácil de explicar y se trata de la inutilización y nerfeo de Big Mom por parte de Oda, siendo esta posiblemente la Yonkou peor tratada de toda la obra. Es que solo ver cómo los otros Yonkous nos han mostrado hazañas monstruosas en sus combates, necesitándose con muchos una fuerza militar gigantesca o de varios usuarios de hakis avanzados para lograr derrotarlos, mientras que con Big Mom se necesitaron de 2 piratas que a duras penas y tenían un control básico de haki y mucho pero mucho guión. Y a ver, yo en lo personal no me quejo de su rabia y punzadas de alambre, porque es algo que va de cierto modo de la mano con el personaje, pues es normal que el cuerpo de la mujer tenga problemas tanto físicos como psicológicos después de tener una cantidad de partos tan gigantesca, por lo que de cierto modo la parte final de Whole Cake tiene cierto sentido, pero es que Wano directamente no tiene cómo justificarse, ya no solo por la absurdez de que un golpe en la cabeza hiciera que una mujer de casi 9 metros de altura y que desde niña tenía una fuerza y resistencia superior que la de un gigante le hiciera perder la memoria, o que por temas de guión siempre terminara defendiendo y o ayudando a los Mugiwaras, quienes se suponen son sus mayores enemigos para este punto de la historia, sino que su combate final con Kid y Law carece completamente de lógica y sentido, como mencioné anteriormente. No me pienso explayar mucho con el tema porque lo pienso tocar en otro video a futuro, pero para sintetizarlo, Big Mom pasó de lanzar un ataque en conjunto con Kaido, que muy probablemente no iba ni el 50% de su fuerza máxima, que terminaría destruyéndole casi todos los huesos a Zoro, y que encima no lo impactaría completamente porque Law los terminaría sacando de ahí antes de que eso sucediera, a tener a Law encima y olvidar mágicamente que tenía hakis avanzados y empezar a golpearlo con haki de armadura básico. Así de ridículo es. Pero bueno, era algo que se tenía que dar porque Oda necesitaba poner entre muchas comillas a Law y Kid al nivel de Luffy, y por su propia fuerza esto no habrían logrado derrotar a Big Mom. En este punto no hay resolución a la problemática porque es algo que se resuelve a la par del siguiente punto.
Dios mío, ¿cómo empezar? Oda con Kid y Law lo hizo terriblemente mal. En este punto verán que me enfocaré mucho en temas de poder, pero es porque estos personajes, así como sus objetivos, siempre estuvieron relacionados con esto. Por un lado Law queriendo derrocar a Doflamingo y por el otro Kid queriendo derrotar a Shanks. Y ya desde aquí empezamos mal, porque si quieres darles enfoque a un personaje, por lo menos intenta ponerlo a la par de la escala de poder del momento. Y si bien Law en Punkhazard se podría decir que cumplía con el requisito, para Dressrosa ya se había quedado completamente atrás, y ni hablar en Wano, siendo que con Kid las cosas se ponen aún peor, porque muy probablemente la última vez que estuvo a la par de la escala de poder fue en el arco de Shabondi, pues en Wano no mostró estar ni tan siquiera cerca del poder de Luffy antes del entrenamiento con Hyogoro, y la cosa se termina de pudrir con su pelea con Big Mom. Lo que se supone que debía ser el momento más importante de ambos supernovas se termina reduciendo a un guionazo tan descarado que hasta un lector regular del manga que entienda medianamente la escala de poder se daría cuenta. Y aquí es cuando me pregunto, ¿qué necesidad había de hacer esto, Oda? Y es que tenía vía completamente libre de darle la fuerza que gustara a cada uno. Yo sé que muchos dirán que con Law no, porque si no la alianza de Luffy y Law no tendría sentido, y para eso tengo dos postulados de que pudo haber hecho Oda. El primero, que inflara el poder de Luffy para que se necesitase de un Law más fuerte y Luffy Gear Force para vencerlo. Y a ver, esto no desentonaría mucho. El Luffy de la historia original no llega ni al poder de un tercer comandante de Yonkou, y dentro de la organización de los Shichibukais habían varios que ya superaban ese nivel, como por ejemplo Boa Hancock, Dracul Mihawk, Kurohige e incluso Jinbe. El otro es que así como Luffy puede encontrarse un guerrero de vieja gloria de Wano que manejara haki de armadura avanzado y se lo enseñase, Law podría haber tenido la misma suerte. Digo, si Kozuki Tsukiyaki, el antiguo shogun de Wano, pudo escapar de las manos de Orochi y de Kaido, no me sorprendería que algún otro daimyo de Wano o vaina roja como Denjiro o Ashura Doji lo hubiera podido instruir en el manejo de haki de armadura avanzado, o que tan siquiera hubiera tenido algún entrenamiento para que después no pasara de perder ante el haki de Doflamingo, pero que curiosamente Wano resistiera los ataques de Big Mom sin problema alguno. Pero bueno, ahora pasaremos al caso de Kid, que personalmente considero muchísimo peor que el de Law, porque a este no lo veíamos desde Shabondi, es decir, hubo mucho tiempo vacío en la historia del personaje, por lo que ya llegados a la saga de Wano le puede haber dado cualquier jodido power up, ya fuera que Oda le diera manejo de hakis avanzados o que por lo menos los tuviera todos a un nivel muy alto y que hubiera despertado la forma avanzada de cualquiera de estos en su pelea contra Big Mom. Y lo peor viene cuando te das cuenta de que Oda lo sacó de la prisión de Udon básicamente para que no pudiera tener ni el más mínimo desarrollo de sus hakis, y con eso lo mínimo que se puede pedir es que su salida hubiera estado justificada argumentalmente con algún plan que pensaba activar a posterior en la batalla con los Yonkous, pero literal la única función de su escape de Udon es que se perdiera al comienzo del entrenamiento de Luffy en Ryou, para luego ser capturado de vuelta solo para que Luffy tuviera una razón junto a la de Hyogoro para desarrollar armamento avanzado. Como podrán ver, es un despropósito, mires por donde lo mires.